ruido de fondo. Bueno, pues nada, pues daros los buenos días y bienvenidos pues a este nuevo webinar, ¿vale?, que organizamos desde la APIT, que en este caso junto al mi nombre es Marina, pues estoy en el Departamento Administrativo de Formación, pues para los que no me conocéis. Este curso o este webinar lo vamos a grabar, más que nada pues, por si activáis las cámaras, y luego bueno, pues lo vamos a colgar en la zona privada de la web, y de todas maneras os vamos a pasar también el enlace por si queréis. Toda la formación que estamos realizando y la que vamos a preparar para este semestre está colgada en... La de este trimestre está colgada y la del segundo trimestre pues la vamos a colgar. Os pasaremos mañana una encuesta de satisfacción, que son bueno, pues 3 preguntas muy rápidas. Y bueno, pues durante la exposición, si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerlo a través del WhatsApp. Y si no, bueno, pues cuando termine podéis activar el micrófono. El webinar de hoy está basado sobre la inteligencia de negocio en la era digital, en herramientas y soluciones aplicadas a la empresa. Y estará impartido por Vicente Sales Vivón, al que bueno, pues, te agradecemos tu asistencia. Bueno, pues en el webinar se hará un repaso de las soluciones actuales de Business Intelligence para empresa. Se verá también cómo ha evolucionado el concepto a lo largo de estos años, las principales implicaciones que la digitalización tiene en la información del mercado, aspectos clave de un sistema de inteligencia en la empresa y un repaso de las principales soluciones digitales del Business Intelligence existentes ahora mismo y bueno, pues alguna de ellas. Y sin mucho más, yo te cedo la palabra y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Voy a ir compartiendo pantalla, a ver si a la primera yo creo que... A ver. Vale, perfecto. Creo que la estáis viendo, ¿no? Estáis viendo la pantalla. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como Marina bien ha dicho, trabajo en IDIME. Somos un instituto tecnológico especializado en las industrias metalmecánicas, mueble, madera y embalajes. Y bueno, e industrias afines, todo lo que hay en esas cadenas de suministro. Y bueno, yo soy el jefe de sección de análisis de mercados y estrategia. Somos una sección formada por economistas y bueno, y gente con licenciaturas en ADE y en investigación comercial. Y bueno, nos dedicamos a todo lo que es bueno, la generación de información a nivel industrial, ¿no? Para las industrias para las que trabajamos. Nos invitó Marina, bueno, y la plataforma tecnológica de construcción a través de nuestro departamento de formación, y bueno, pues es un placer el poder compartir hoy un ratito con quienes estéis conectados y bueno, seguir un poco lo que vamos a ver. Vamos a hacer una sesión introductoria, es una sesión que bueno, en 50 minutos pues voy a hacer un pequeño repaso, ¿no? O ver un poco hacia dónde está evolucionando o hacia dónde ha evolucionado todo lo que es la inteligencia de negocio hoy en día, ¿no? Lo que se conoce como el Business Intelligence, ¿no? Que en inglés, y que bueno, que es un término que en los últimos años pues ha cogido fuerza y vemos que a nuestras empresas pues les es necesario pues bueno, conocer y adentrarse, ¿no? Y vamos a ver un poco a grandes rasgos, ¿no? Algunas ideas por encima, ¿no? No nos da tiempo a profundizar. Sí que hacemos normalmente cursos de formación, tenemos un programa de entrenamiento específico de inteligencia de negocio que dura 5 sesiones y bueno, con un seguimiento personalizado, y hacemos proyectos para cada alumno. Y bueno, lo de hoy es un poco un resumen o un poco una visión a vista de pájaro de todo lo que se puede hacer y cosas que estamos haciendo ya para las empresas. Vamos a ver 3 puntos, ¿no? Un poco cómo ha evolucionado la inteligencia de negocio, luego veremos la economía de los datos en la actualidad, ¿no? A dónde nos está llevando. Y finalmente, sí que sin profundizar, pero bueno, sí que veremos veremos muy por encima alguna herramienta especialmente de scrapping y de visualización de datos, ¿vale? Un poco con eso es lo que había preparado para hoy. Yo creo que intentaré terminar sobre las 10:50 y así dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo y podemos interactuar un poquito. Y bueno, pues dicho esto, comienzo lo que es la presentación. Nosotros,
vivimos en el mundo actual, conocemos la business intelligence, ¿no? La inteligencia de negocio, y esto es algo que en los últimos años ha cogido mucha fuerza, pero es verdad bueno, que esto arrancó ya hace bastante tiempo, ¿no? Este es el primer gráfico, lo que tenéis en pantalla es el primer gráfico comercial, por así decirlo, ¿no? Es una primera representación gráfica de datos, ¿no? De un autor de Playfair que fue del siglo XVIII, ¿no? O sea, realmente la representación gráfica y el análisis de información de mercado basado en gráficos, esto es un invento, pues prácticamente de la Ilustración, ¿no? Prácticamente, pues de la época de la Revolución Francesa. Hasta entonces esto no existía, ¿no? Y bueno, por primera vez este autor pues publicó un libro, ¿no? Con 43 gráficos de líneas y un gráfico de barras, ¿no? Que era algo como muy innovador, ¿no? Y unos años después pues presentó ya un segundo volumen donde ya incluía gráficos circulares y de tarta, ¿no? Incluso si hablamos, eso en cuanto a lo que es la representación gráfica de datos de mercado, pero en cuanto a lo que es el concepto o el término de inteligencia de negocio, pues realmente casi hay que esperar casi un siglo después, ¿no? Hasta 1865, donde no aparece, ¿no? No había aparecido registrado, ¿no? Por escrito el término inteligencia de negocio, ¿no? Fue en otro libro de una enciclopedia de anécdotas comerciales y de negocio, eh, donde, bueno, se hacía referencia a una forma de actuar de un banquero holandés, creo que era, que creó una red de informantes por toda Europa que le iban dando información sobre qué pasaba en distintos mercados, y él la utilizaba, ¿no? Para tomar sus decisiones de negocio y tomar sus posiciones, ¿no? Con lo cual, el término realmente hasta pues, la segunda mitad del XIX no se empieza a utilizar. ¿Cuándo coge fuerza? Pues bueno, empieza a coger mucha fuerza pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, con todo el desarrollo de la ciencia y la informática, ¿no? La ciencia y la tecnología. Es a partir de IBM, ¿no? Que, bueno, fueron los grandes impulsores a partir de los años 50 bueno, la evolución informática, de la revolución de los ordenadores. Y bueno, ellos volvieron a retomar este término de inteligencia de negocio, y ya le daban este sentido bueno, de la capacidad, ¿no? Es la capacidad para comprender interrelaciones de los hechos, ¿no? Y presentarlos de tal forma que se consiga orientar la acción, ¿no? Hacia una meta deseada, ¿no? Aquí ya tenemos varios elementos de lo que hoy es la Business Intelligence, ¿no? Es interrelacionar hechos o datos, presentarlos, ¿vale? Para tomar decisiones, ¿no? Esto es un poco la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y por lo que está cogiendo tanta fuerza hoy en día, ¿no? Porque, como luego veremos, una de las características actuales es la excesiva abundancia de datos, ¿no? Bueno, no voy a entrar en todo, ¿no? Pero bueno, en estos años, en estas décadas, pues era todo lo que eran desarrollos de los sistemas analíticos, los sistemas de información, los sistemas DSS, los cubos OLAP, todo esto, ¿no? Los almacenes de datos, ¿no? Todo esto fue pasando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar, pues bueno, a finales del XX, principios del XXI, ¿no? Donde ya se empieza a hablar de analítica de datos, ¿no? De multivariante, ¿no? Y bueno, y en 1989 ya el Gartner Group, que es una consultora tecnológica importante a nivel internacional, pues bueno, ya propone el término, ¿no? Como un paraguas para referirse a distintas técnicas variadas de análisis de datos bueno, que apoyen las decisiones, ¿no? Y a partir de los 90, a partir de finales de los 90, ya se empieza a popularizar el término Business Intelligence, ¿no? Como un factor competitivo empresarial, ¿no? Se empieza a entender que tiene que formar parte de la estrategia por el impacto que puede tener en la estrategia de una empresa, ¿no? Y ya entramos en el siglo XXI, en estas dos décadas de los 2000 y 2010, donde hemos pasado de toda la evolución de la informática pues a todo lo que es el business intelligence. Ya digamos que estamos en la revolución de la representación, ¿no? Seguimos, ¿no? En la revolución de la analítica, porque cada vez los ordenadores nos permiten hacer mejores análisis y más potentes con todo el big data, el data mining, ¿no? La minería de datos, pero bueno, sobre todo también con el tema de visualización y representación, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Pues bueno, tenemos un cambio importante, ¿no? Y es un cambio que ha sucedido en los últimos 20 años y de una manera, bueno, progresiva, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos, pues bueno, en el siglo XX la información estaba oculta, ¿no? Había que revelarla, ¿no? Esta frase que hemos oído tantas veces de la información es poder, ¿no? Esto era así en el siglo XX, la información es poder. En el siglo XXI la información ya no siempre es poder, ¿no? Porque ahora es más abundante, es accesible. Estamos en la era de los datos abiertos, la era de la innovación abierta, ¿no? Donde
se aboga más por comunicar, por poner en común, ¿no? Con lo cual ahora estamos en una situación, pues, todo lo contrario. El exceso de información a veces lo que hace es que sea un problema, ¿no? Hablamos de la infoxicación, ¿no? Es la intoxicación por excesiva información, ¿no? O excesivos datos, ¿no? A veces tenemos tanta información o tanto dato que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en el siglo XX lo distintivo era acceder a la información que estaba en silos de conocimiento o en silos en universidades, en grandes corporaciones como IBM, como Laboratorios Bell, bueno, todo esto. Mientras que hoy en día lo distintivo es discriminar lo relevante, ¿no? Dentro de toda la oferta que tenemos de información, de datos, de posibilidades, ¿no? Las fuentes eran analógicas, hoy en día son digitales, está todo, en los últimos 20 años, pues prácticamente todo está ya en el mundo online y podemos tener acceso, ¿no? A través de bases de datos especializadas. Y bueno, también en el siglo XX los análisis los hacían equipos expertos, ¿no? Eran equipos como muy cerrados, como gente que eran los expertos, ¿no? En analizar los datos, en buscarlos. Mientras que ahora mismo estamos en un momento en que el usuario, es decir, cualquiera de nosotros, no tenemos por qué ser un informático ni un experto en documentación, pero sí como usuarios de la información, nosotros mismos somos analistas y productores de la información, ¿no? Y esto lo veremos luego con las herramientas. Este es uno de los grandes cambios que está sucediendo en la actualidad, ¿no? El usuario no tiene por qué tener grandes conocimientos, ¿no? de ordenadores, ¿no? Para poder ser usuario y poder extraer todo el potencial a los datos o toda la información y todo el potencial para apoyar decisiones a los datos, ¿no? Esto lo veremos luego, ¿no? Como estamos en un mundo del self-service, ¿no? Del usuario se administra él, ¿no? Lo que necesita, ¿vale? Y bueno, en el siglo XX, pues bueno, había grandes inversiones en software, los ordenadores eran caros, los equipos eran caros. Hoy en día, pues, como luego veremos, hay un montón de herramientas digitales, incluso gratuitas, ¿no? O luego con distintos tramos de pago y distintas funcionalidades, pero bueno, incluso con tarifas gratuitas o bastante reducidas, pues permiten hacer bastantes cosas, ¿no? Y otro cambio también importante es que antes la información o los resultados se obtenían a posteriori. Hace décadas, pues bueno, se hacía una consulta, se lanzaba y podían tardar días o semanas, ¿no? Hasta recuperar, hasta obtener un informe, ¿no? Hoy en día los resultados son en tiempo real, ¿no? Esto es un gran avance de la tecnología que nos permite todos estos análisis, pues bueno, en tiempo real, ¿no? Y bueno, al final estamos hablando de que hemos entrado en la era del dashboard, ¿no? Que llamamos de los tableros interactivos de datos, ¿no? Tipo este es un ejemplo como tantos otros que podríamos poner, ¿no? Donde al final, pues bueno, si somos capaces de hacer unos informes gráficos, pero con la característica de que son dinámicos, ¿no? Están actualizándose e incluso serían interactivos. Yo podría pinchar en cualquiera de los gráficos, podría pinchar en una de las barras y el resto de gráficos cambiaría acorde a lo que yo he seleccionado, ¿no? Si selecciono, yo qué sé, pues un estado para ver las ventas en tal estado, el resto de gráficos se personalizarían o digamos que se adaptarían, ¿no? Y esto es un poco el gran cambio, ¿no? Uno de los grandes cambios. Pasamos de unos informes estáticos, ¿no? Con los típicos gráficos de Excel, ¿no? Estáticos, a unos informes dinámicos, ¿no? Donde todo está relacionado y donde yo como usuario voy a poder pinchar y voy a poder seleccionar la información que me interesa realmente de todo el menú que me ofrece el dashboard, ¿no? Y bueno, y en esto va a estar la labor de inteligencia de negocio, ¿no? En saber qué dashboard necesitamos y saber qué usuarios van a necesitar qué información de esos dashboards para poder adaptar la información y permitirles ciertos grados de interacción con el gráfico para poder pues, ajustar o afinar la información que necesitan, ¿no? Es esta idea de visualización e interacción, ¿no? Al final, pues bueno, hoy en día tenemos que la inteligencia de negocio se define como un proceso, ¿no? Es un proceso basado en tecnología eh, para el análisis de datos y presentación de la información de manera accionable, ¿no? Esta es una palabra que viene del inglés, pero me parece muy, muy importante, ¿no? Eh, que la información tiene que ser accionable, quiere decir, nos tiene que permitir interactuar para poner en acción luego determinadas decisiones, ¿no? Entonces, esto es un, un cambio verdaderamente importante, ¿no? Antes las grandes decisiones pues, se tomaban se tomaban pues, bueno, por la gente que estaba especializada, ¿no? O por los directivos que estaban preparados o que dedicaban su tiempo a analizar los datos en estático, ¿no? Informes, gráficos, mientras que hoy en día el propio dashboard, los propios tableros interactivos nos permiten ir adentrándonos en la información, ir interactuando, seleccionando, hasta que finalmente podemos llegar a la conclusión que necesitamos, ¿no? Y es
es esta idea de una información accionable, ¿no? Que me parece potente, ¿no? La palabra tal como está traducida del inglés. Hemos entrado en una nueva fase, ¿no? Con todo este desarrollo digital, tecnológico y bueno, lo que llamamos, ¿no? La economía de los datos, ¿no? Se nos está diciendo que el dato es el principal insumo, ¿no? de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es el dato como unidad, ¿no? Básica de información, ¿no? Bueno, de lo que luego será información, ¿no? Cuando la tratemos. Y en última instancia de lo que será la inteligencia, ¿no? Tenéis aquí a la derecha un gráfico, ¿no? Del ciclo del dato, ¿no? Pues bueno, si empezamos por esas unidades básicas que son los datos, pues bueno, si agregamos datos podemos tener algo de información, podemos ya empezar a hablar a pasar del dato a pasar a un discurso, ¿no? Pero de ahí, en la economía de los datos, pues seguimos avanzando, ¿no? La información no es suficiente, como hemos visto antes, sino que hay que saber trabajarla, ¿no? De la información pasamos al conocimiento y a la comprensión, ¿no? Y cuando estamos ya en el terreno del conocimiento y la comprensión, ya estamos hablando del terreno de la inteligencia, ¿no? Es decir, la inteligencia es algo más que información. La inteligencia es lo que hacemos con la información, es saber qué decisiones tenemos que tomar con la información que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en ese terreno, ¿no? Del conocimiento y la comprensión, y eso es lo que se busca, ¿no? Y ese es el sentido de toda esta economía de los datos y toda esta revolución industrial, perdón, toda esta revolución digital, ¿no? Y bueno, el dato en sí mismo no proporciona valor, sino que, bueno, hay que darle contexto, hay que entenderlo. Y a partir de ahí, pues se abren dos líneas, ¿no? O dos tipos dos grandes categorías de herramientas, ¿no? Dentro de la economía de los datos. Por un lado tenemos el business intelligence, la inteligencia de negocio, ¿no? Que permite explicar qué ha pasado. Nos permite crear cuadros de mando con visualizaciones interactivas, como hemos visto. Nos permite explicar qué ha pasado o qué está pasando, ¿vale? Porque son en tiempo real. Pero luego tenemos otras grandes líneas de herramientas que son las herramientas de data science, ¿no? De ciencias de datos, ¿no? Donde además de describir y conocer el momento actual, permiten anticipar, predecir sucesos, ¿no? Hacer análisis predictivo, prescriptivo, bueno, todo lo que es anticiparse, ¿no? Basado en datos. Y bueno, y si lo pensamos, cada vez que ha habido una crisis, ¿no? Una crisis económica, las últimas, ¿no? Pensamos en los últimos 20 años, cada crisis ha supuesto un paso adelante en la transición hacia lo digital, ¿no? En los 2001, ¿no? A finales de los 90, pues bueno, se aceleraron las comunicaciones, ¿no? La introducción del correo electrónico, empezó a generalizarse el uso de Internet, bueno. Luego en la crisis de 2008, ¿no? Tras la crisis la gran crisis de 2007-2008, ¿no? La crisis financiera, pues bueno, la transición hacia lo digital dio otra vuelta de tuerca, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó el auge de las redes sociales, ¿no? Lo pensamos y en 2008, 2009, 2010, pues no teníamos WhatsApp y bueno, había algunas redes sociales, pero bueno, no estaban todavía pues en crecimiento, ¿no? Y bueno, y ahora en 2020, pues bueno, la crisis económica asociada o derivada de la pandemia, pues bueno, está acelerando más todavía un hecho que ya venía creciendo, que era el tema del e-commerce y el e-commerce, ¿no? El automatic commerce, ¿no? El cómo la venta online pues se adapta al usuario a través precisamente de los datos que recoge del propio usuario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a medida que pasa el tiempo, ¿no? La tecnología evoluciona y cada crisis también es como que pusiera de manifiesto que es necesario, ¿no? Sacarle más partido a esa tecnología y damos como un paso adelante, ¿no? En esta economía de los datos. Esto nos está llevando a una nueva filosofía, ¿no? de presentación, ¿no? De visualización en inteligencia de negocios, ¿no? Al final, tenemos el business intelligence tradicional, como ya he hablado antes, he dado algunas pistas, y estamos evolucionando hacia el business intelligence que se conoce hoy en día como el self-service, ¿no? El autoservido, ¿no? O el autoservicio de business intelligence, ¿no? Es autoservicio porque es el usuario quien lo exprime y le saca su máximo partido, ¿no? Y el usuario puede ser
cualquiera, ¿no? En la empresa puede ser un mando intermedio, un responsable de cualquier cosa, un técnico, un analista, o puede ser un directivo, puede ser cualquier perfil, ¿no? Al final, lo que se está consiguiendo es que, bueno, que independientemente, hombre, indudablemente tienes que manejarte un poco con los ordenadores, pero sin haber estudiado informática puedas poder trabajar con datos y entender muchas cosas, ¿no? Y poder compartir tus conclusiones gráficamente con otros y, bueno, a través de los tableros de visualización. Esto nos lleva a tres perfiles, ¿no? Ahora mismo en grandes rasgos, ¿no? De tres perfiles profesionales, ¿no? Implicados en lo que es la Business Intelligence. Tendríamos los programadores, por un lado, ¿no? Son los programadores que permiten, que digamos que establecen el terreno de juego, ¿no? O la interfaz, ¿no? Nos permiten, los programadores son los informáticos, ¿no? Que conocemos de siempre, que son los que nos permiten con su conocimiento, pues bueno, disponer o programar los dashboards o programar las integraciones de datos, todo lo que haga falta, ¿no? Eso no lo tiene que hacer el usuario. Luego está el consultor funcional, que serían los encargados de parametrizar el sistema, ¿vale? Yo he visto empresas donde, bueno, estos roles se fusionan a veces en una única persona, ¿no? O en un único equipo. Pues no sé, empresas donde los responsables de sistemas informáticos pues han trabajado con el equipo comercial para definir a partir del ERP de la empresa, pues todos esos datos, generar una serie de dashboards o tableros de indicadores de seguimiento para ponerlos a disposición del equipo comercial, ¿no? En este caso, pues bueno, los responsables de sistemas, ¿no? Los informáticos han programado, han hecho en parte un trabajo de consultoría funcional, ¿no? De parametrizar, ¿no? Qué información necesitan los comerciales, que en este caso han tenido también que participar, ¿no? Para decir qué es lo que necesitan, ¿no? En esta parte de consultoría funcional, ¿no? O de funcionalizar, ¿no? Digamos, por así poner en funcionamiento pues bueno, toda esta operativa de datos para lo que quieren obtener. Y finalmente tenemos el usuario final. El usuario final que puede ser, pues un comercial, por ejemplo, en este caso del equipo, ¿no? O un representante comercial de la delegación de Noreste, ¿no? O de Centro Europa, ¿no? Ese sería el usuario final. Es una persona bueno, es un profesional de la empresa, pero que no tiene por qué haber participado ni en la programación informática, ni en la definición de los dashboards. Él va a ser simplemente alguien que va a recibir esos datos, va a tener acceso a ellos en un medio interactivo, en un medio online, va a poder interactuar con ellos y a partir de ahí pues va a poder sacar sus conclusiones, ¿no? Y bueno, la información que necesite para hacer su trabajo del día a día, ¿no? Entonces esta es la idea del Business Intelligence Self-Service, ¿no? Del autoservicio, de cómo todo se está orientando para que sea el usuario final, ¿no? El profesional, sea cual sea su perfil y sea cual sea su rol en la empresa, porque aquí he puesto un ejemplo comercial, pero podría ser un ejemplo no sé, de un departamento de administración o haciendo una serie de tableros para la gestión de objetivos, a lo mejor para distintos departamentos, ¿no? O podría ser indicadores de formación, podría ser un departamento de formación, puede ser cualquier cosa, ¿no? Como luego veremos. Y bueno, si vemos, fijaros, esto es una encuesta, es del año 19, de 2019, pero bueno, es una encuesta que se hizo a directivos sobre cuáles eran las mayores, digamos, las áreas más importantes, ¿no? O de mayor interés dentro del mundo del Business Intelligence, ¿no? Un poco una encuesta que nos permite, pues bueno, conocer un poco las inquietudes y las tendencias, ¿no? A nivel internacional. Fijaros que lo primero es precisamente, pues bueno, todo lo que es la gestión de datos, MDDQ, la gestión de datos y su calidad, ¿no? Todo esto era una máxima prioridad. Luego, en segundo término, está precisamente todo lo que es la visualización de datos, Discovery and Visualization, ¿no? O sea, el cómo revelar esa información de una manera visual, atractiva, sobre todo interactiva y accionable, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Y en tercer lugar, precisamente tenemos este concepto del self-service, ¿no? De cómo hacer todo esto, pero además para que pueda ser utilizado por distintas personas en la organización y tenga utilidad máxima, ¿no? Y no acabe, digamos, en la generación de un informe, ¿no? En la generación de unos gráficos y los colgamos en Internet, sino que a partir de ahí el concepto self-service dice que una vez colgados esos gráficos, cada usuario va a continuar trabajándolos y va a continuar sacándoles jugo, ¿no? Y bueno, ahí veis un poco que bueno, las tendencias van por aquí en los últimos años
Y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en este cambio bueno, que para muchas empresas esto ya es una realidad, pero luego depende del sector o los sectores con quienes trabajéis, pues bueno, puede no serlo, ¿no? Hay, hay empresas grandes que seguramente ya conocen y están haciendo eh, temas, ¿no? de gestión de datos y de visualización, pero luego tenemos también mucha pyme, ¿no? En el tejido industrial bueno, que necesita, ¿no? Que primero se le explique, necesita conocer, ¿no? Conocer de qué estamos hablando y hacia dónde estamos yendo. Además, máxime, porque estamos en un momento en que la información es abundante, pero la cantidad de herramientas que ahora mismo hay en el mercado para escoger también es abrumadora, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta saber por dónde o con qué herramientas tenemos que trabajar, ¿no? Aquí he hecho un pequeño resumen y no son todas, ¿eh? Aquí he puesto muchos logos, pero no son todos los que son, ¿eh? Hay muchos más, continúan apareciendo nuevas herramientas, pero sí que quería intentar poner un poco de orden para alguien que se esté introduciendo en este mundo, por así decirlo, ¿no? En este dominio, y no conozca, pues un poco por estructurar un poco qué hace cada herramienta, porque es verdad que oímos hablar de muchas cosas, de muchos nombres de herramientas disponibles ahora mismo, algunas caras, otras no nada caras, hay de todo, ¿no? Y sí que conviene que tengamos en cuenta qué es lo que hace cada una, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el net hunting, ¿no? Le hemos llamado así, ¿no? Todo lo que sería la búsqueda, ¿no? De información en Internet, ¿vale? Y bueno, ya tenemos una serie de herramientas que están más relacionadas con todo lo que son agregadores de feeds, agregadores RSS, rastreo de fuentes, web scrapers, que luego me detendré un poco más, lo veremos un poquito más, con más detenimiento, ¿no? Estos serían herramientas que, bueno, que nos permiten, digamos, que buscar, rastrear información que nos interesa y descargarla, ¿vale? Con este concepto del scrapping, ¿no? Bueno, vamos a encontrar información en Internet, hoy en día casi todo está en Internet, es difícil que haya algún tipo de información que pudiendo estar publicada de alguna manera no esté publicada también en Internet o recogida en Internet, ¿no? Con lo cual hay herramientas que se han especializado en poder no solo localizar esta información, sino descargarla, ¿no? Poder bajarla a nuestro ordenador para trabajarla, ¿no? Bueno, con todos los permisos del mundo y sin mayores problemas, ¿no? Luego tenemos lo que son bases de datos específicas. Hay información que por su nivel de especificidad, pues están en bases de datos concretas, ¿no? Pues yo no sé, desde bases de datos pues de publicaciones científicas o académicas, como puede ser Scopus, por ejemplo, o bases de datos de patentes mundiales, ¿no? Como WIPO, PatentScope, o bueno, pues este tipo de bases de datos o bases de datos de información de balance y cuentas de empresas, por ejemplo, cualquier tipo de información, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que en algunos casos no va a estar en abierto en Internet, sino que vamos a tener que recurrir a bases de datos normalmente de pago para poder acceder a esa información, ¿vale? Que una vez accedamos, pues veremos que es abundante, ¿no? Y sobremanera. Luego tenemos un tercer grupo que serían las herramientas de analítica de datos y de texto, ¿no? El más conocido es Excel, que sigue siendo una de las herramientas más utilizadas. También ha ido evolucionando y, bueno, permite hacer bastantes cosas. Pero bueno, sería la base, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues tantas otras, ¿no? Y aquí señalar que no solo hablamos de analítica de datos, hablamos mucho de Big Data, Data Science, pero existen muchas herramientas también para analítica de texto, es decir, para analizar texto, palabras, ¿no? Analizar, no sé, tendencias, grandes ideas que hay dentro de documentos escritos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí existen también muchas herramientas. Y luego tenemos, pues bueno, aquí tenéis a la derecha del todo lo que serían herramientas de programación, ¿no? Lenguajes de programación, ¿no? Que nos permiten, pues bueno, nosotros como usuarios, aquí, pues bueno, hay que conocerlos, pero es verdad que hay, a nivel usuario, pues te puedes adentrar en R o en Python y, bueno, empezar a programar. En las universidades los estudiantes ya utilizan R, ¿no? Ya desde hace tiempo y, bueno, aprenden a hacer sus comandos y sus bueno, pequeñas programaciones para todo lo que es analítica de datos, ¿no?
Y esto no acaba aquí, porque seguimos, por otro lado, tenemos muchas más herramientas que al final oímos hablar de ellas y muchas veces ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Si son un rastreador, si son para hacer scrapping, si son para procesar textos, si es para analizar, para visualización, entonces, pues bueno, hay de todo. Entonces, siguiendo con esta clasificación, pues bueno, tenemos otro grupo de herramientas que son de data visualization, ¿vale? De visualización de datos puras y duras, ¿no? Nos permiten hacer infografías online, nos permiten hacer gráficos interactivos. Luego tenemos herramientas más centradas en todo lo que son KPIs, ¿no? En poder trabajar con indicadores. Relacionado con esto tenemos otras que están más en lo que son las métricas de negocio, ¿no? Que bueno, están ahí, ¿no? Todas estas forman parte más o menos de un mismo área, ¿no? De visualización de indicadores, de datos, de métricas, de tableros de mando. Y finalmente a la derecha del todo tenéis pues todo lo que serían herramientas de Business Intelligence, pero entendido ya no tanto como para la analítica interna de datos de una empresa, ¿no? O de datos internos o externos, sino herramientas que ya son un software como servicio, ¿no? Te permiten estructurar una arquitectura de monitorización, de filtrado, de distribución de información dentro de la empresa, ¿no? Son herramientas más especializadas en lo que es pues bueno, seleccionar unas categorías de búsqueda, unas fuentes de información y vaciarlas, ¿no? De manera automática, periódica y permitir trabajar con ello, ¿no? Aquí tenéis muchos, ¿eh? Ahora luego, a medida que continúe, vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, como veis, la oferta o el menú es inacabable, ¿no? O sea, y cada vez surgen más y cada vez hay más y bueno, pues hay que saber lo que buscamos y luego pues ir probando, ¿no? Lo bueno que tienen es que muchas son gratuitas, luego tienen sus tramos de pago para mejorar las funcionalidades, pero te permite, pues bueno, adentrarte un poco en ellas. Es verdad que, claro, al final tienes que invertir tiempo, ¿no? Y la curva de aprendizaje, pues la dedicas a una, ¿no? Y una vez has entrado en una, pues si ya te vale, pues no tienes por qué cambiar, ¿no? Pero bueno, es un mundo también que va evolucionando, ¿no? Y van surgiendo nuevas versiones y van apareciendo nuevas funcionalidades. Y bueno, pues voy a ir un poco más rápido aquí, ¿no? O sea, pues bueno, nos adentramos ya en este mundo de la información online, ¿no? Pues bueno, ¿por dónde empezar, no? Pues bueno, alguien que se esté introduciendo, pues sí, habría que definir unos factores críticos de vigilancia, habría que ver qué es lo que le interesa buscar y a partir de ahí, pues bueno, otro tipo de herramientas son los metabuscadores, ¿no? Que nos permiten, pues a partir de unos conceptos, pues identificar en distintas fuentes dónde están, ¿no? Ahí tenéis unos cuantos nombres, pero bueno, como tantos hay, ¿no? Otro tema es las redes sociales. Las redes sociales se han convertido también en una fuente de datos, ¿no? En sí mismas, aunque sean visuales, ¿no? Como en este caso Pinterest, pero bueno, cualquiera de ellas generan tablas y generan tablas de datos, generan información que pueden ser descargadas, ¿eh? Nosotros podemos descargar, pues no lo sé, información sobre, no sé, cuántos likes tienen determinadas publicaciones, ¿no? En una cuenta de Facebook, ¿no? Una cuenta corporativa puede ser, por ejemplo, o de un influencer. Entonces, bueno, toda esa información, las herramientas de scrapping hoy en día nos dejan bajarla, descargarla y trabajar con ella, ¿no? Y poder analizarla, ¿no? Imaginar, pues bueno, para un departamento de marketing, pues la información que pueda haber ahí, ¿no? De poder detectar patrones, tendencias, buscar, ¿no? Patrones ocultos dentro de los datos a gran escala, ¿no? A partir de cuentas con miles de seguidores, ¿no? Tenemos, bueno, hay herramientas que están especializadas en el tema de redes sociales, ¿no? Y nos permiten, pues bueno, identificar quiénes son los influencers de una red social, ¿no? Es decir, quiénes movilizan, ¿no? Qué cuentas movilizan más seguidores y cuáles movilizan más engagement, es decir, más comentarios, más interacción, ¿no? Pues a partir de ahí, pues bueno, nos permite identificarlos y, bueno, podemos bajar datos y analizarlos, ¿no? Y entramos en este concepto del scrapping, ¿no? Que es una de las palabras, ¿no? que en los últimos años ha aparecido, ¿no? Y se está utilizando, ¿no? Al final el scrapping no es más que bueno, una técnica, ¿no? Mediante software, ¿no? Que nos permite extraer información o bien de un archivo, pero también de un sitio web, ¿no? Que en ese caso hablamos de web scrapping, ¿no? Cuando podemos bajar la información directamente de una página web o de una cuenta de una red social, ¿no? Y bueno,
herramientas hay muchas, incluso el propio Excel puede hacerlo y bueno, y luego hay herramientas más especializadas. Luego veremos una en particular, el Octoparse. Pero bueno, es una herramienta y que prácticamente en muchos softwares ya está entrando como una función más, la posibilidad de hacer scrapping. Algunas están pues, bueno, más dirigidas para hacer scrapping en redes sociales, como ya comentaba, ¿no? Para descargar información que hay detrás, ¿no? O, digamos, información interna del nivel de interacción, de engagement, del nivel de seguimiento, de muchas cosas, ¿no? En distintas redes. ¿Para qué? Pues bueno, se está utilizando para medir el sentimiento del cliente, por ejemplo, puedes medir, pues no sé, una herramienta, por ejemplo, que descargue automáticamente, que haga un scrapping de todos los comentarios, ¿no? Acerca de un lanzamiento de un producto nuevo y bueno, una herramienta que descargue todos esos comentarios y sea capaz de hacer una analítica de texto y nos determine si las reacciones están siendo pues principalmente positivas, negativas, bueno, en cuanto al lanzamiento, ¿no? Todo eso de manera automática, ¿no? Sin que el usuario tenga que estar ahí uno a uno leyendo los comentarios, ¿no? O segmentar mercados objetivos según no sé, los perfiles de la gente que da like a determinados productos, pues podemos hacer segmentaciones, monitorizar la marca en Internet, como he dicho, bueno, identificar tendencias, hay de todo, ¿no? Y bueno, bueno, como os decía, pues desde Excel puede hacer scrapping y luego hay otras, ¿no? Power BI, que es otra herramienta que también hablaremos, y luego, pues bueno, tenemos. Aquí hemos puesto algunas, pero bueno, no son todas, ¿no? Nosotros, hoy por hoy, pues trabajamos con Power BI y Octoparse, ¿no? Estamos utilizando Octoparse, pero bueno, hay más, ¿no? Y bueno, por centrarnos un poquito en Octoparse y ir acabando, pues bueno, por ver un poco por encima un par de herramientas, ¿no? Dentro de todo este menú y este océano, ¿no? de opciones que tenemos para introducirnos y empezar a hacer cosas, ¿no? de Business Intelligence en la empresa. Bueno, Octoparse es una herramienta de scrapping, pues bueno, de descargar información, ¿no? que hay en la web, ¿no? Entonces, pues bueno, de la misma manera que podemos navegar por una web y seleccionar lo que nos interesa, pues el scrapper navega y hace una serie de tareas que le hemos definido, ¿no? Si nosotros le vamos a decir a Octoparse, al scrapper, que haga determinadas cosas y bueno, pues una vez nosotros lo definamos, Octoparse lo irá haciendo, ¿no? Bueno, son herramientas que nos permiten definir, ¿no? Podemos programar unas acciones que Octoparse va a hacer en la web que le digamos, ¿no? Por ejemplo, podemos entrar en Amazon y sobre la categoría de productos Smart Home, por ejemplo, pues pedirle bueno, que extraiga todos los productos, ¿no? Todas las URLs de productos en Amazon que tengan los detalles que le hemos dicho, en este caso Smart Home o alguno más si queremos, y que empiece a rasparlos, ¿no? A hacer el scrapping y a bajarlos, a descargarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es unas tareas que le definimos, ¿no? Y Octoparse luego, pues bueno, empezará a hacerlo y lo hará de forma automática y esto es importante porque no tendremos que entrar cada vez a programarlo de nuevo o a definir las tareas, sino que lo dejaremos hecho y bueno, y Octoparse pues podrá ir bajando la información porque Amazon no acaba, ¿no? Mañana pueden surgir nuevos productos, pues Octoparse irá descargando la información adicional, ¿no? Y bueno, esto ya es adentrarnos un poquito en la herramienta, pero bueno, simplemente hay dos partes, ¿no? En la pantalla de tarea hay un workflow, ¿no? De donde vamos a ir definiendo las cosas que queremos que haga y abajo el visor web, ¿no? En este caso, pues hemos hecho un ejemplo con Amazon, ¿no? Podría ser cualquier otra web pública, podría ser no sé, los resultados de una encuesta del INE o un informe de 400 páginas que hay en Internet de una consultora y nos interesa pues, analizarlo, ¿no? Puede ser un gráfico dentro de un informe también, todo esto, ¿no? Podemos descargar todos los datos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, definimos las acciones y comienza la extracción, ¿no? Pues Octoparse va haciendo su trabajo y va descargando información, ¿vale? Y bueno, y al final, pues bueno, nos da una hoja de cálculo, ¿no? Nos da con la información requerida, ¿no? En este caso, pues fijaos ahí, en el campo 1 son, pues bueno, un poco la descripción del producto, en el campo 2 iría la marca, en el campo 3 parece que es como la marca, bueno, no sé qué, no, perdón, el campo 3 es el precio, perdón, me he equivocado yo. El campo 2 es la marca y el 3 es el precio, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues imaginaros, ¿no? Si
En un rato, pues podemos descargar toda la información de productos que hay en Amazon de una categoría que nos interesa, pues imaginaos, disponiendo de esta información, la cantidad de analíticas que podemos hacer a posterior, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y pasamos a la segunda herramienta de la que quería comentar hoy algunas cosas, que sería ya, una vez hemos hecho el scrapping y podemos bajar toda esa información, cómo la vamos a visualizar, ¿no? O sea, cómo la vamos a trabajar, ¿eh? Pasamos de esta tabla, ¿no? Que nos ha descargado Octoparse en este caso, a poderla trabajar, ¿no? Y poderla visualizarla, ¿no? Visualizarla, como hemos dicho al principio, para compartirla dentro de la empresa y que sea accionable para que otros puedan tomar decisiones. Herramientas de visualización hay muchas también. Hay webs especializadas, ¿no? Aquí os hemos nombrado dos, DataWrapper y Flourish. Por ejemplo, estas herramientas son muy utilizadas por medios de comunicación, ¿no? Para hacer infografías en sus páginas web. Por ejemplo, muchos de los gráficos de seguimiento de la pandemia, del COVID, todo ese tipo de indicadores, ¿no? Como este ejemplo que tenéis aquí, que es de Radio Televisión Española, todo está hecho con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces hay una serie de herramientas que, bueno, que son plataformas online donde puedes entrar y puedes utilizarlas y te abres una cuenta y tienes un espacio y puedes hacer tus gráficos, tus infografías, tus dashboards y colgarlos. Y luego tenemos, pues bueno, digamos, las más conocidas o las líderes del mercado, por así decirlo ahora mismo, ¿no? Si cogemos el cuadrante de Gartner, que bueno, es una herramienta que Gartner, la consultora tecnológica, desarrolló para identificar quiénes son los líderes tecnológicos en un área, pues vemos que bueno, a partir de dos ejes, ¿no? La habilidad para ejecutar, ¿no? La habilidad para implementar soluciones y desarrollarlas. Y en el otro eje, en el eje horizontal, tenemos la capacidad de innovación, ¿no? De generar visión, ¿no? De hacer cosas diferentes. Pues bueno, tenemos un cuadrante donde los líderes, lo tenéis arriba a la derecha, ¿no? Los que mayor innovación y mayor capacidad para llevarlo a la práctica están desarrollando ahora mismo en el terreno del Business Intelligence y Business Analytics, pues hay dos claramente, Microsoft y Tableau, ¿no? Nosotros hemos trabajado con los dos desde IDIME, empezamos con Tableau, luego, bueno, nos fuimos a Microsoft por un tema de aprovechar, ¿no? Que otros compañeros también estaban ya también trabajando con Power BI, ¿vale? Cuando decimos cuando decimos Microsoft en Business Intelligence, su herramienta es Power BI, ¿vale? Es que ahora vamos a ver un poco, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo son las herramientas que más están, digamos, liderando todo este cambio. Eso no quita para que haya muchas otras herramientas que a lo mejor en aspectos puntuales son las que necesitamos o la que más nos convienen, ¿no? Pero bueno, para adentrarse y empezar a hacer cosas, pues Power BI está bien. Y por acabar esta presentación, pues bueno, simplemente comentar alguna cosa de Power BI, ¿no? Power BI, pues bueno, es un paquete de Microsoft, con lo cual, pues bueno, en uso y todo es bastante viene, ¿no? Del Excel, del Power Pivot, bueno. Y bueno, lo que nos va a permitir Power BI es analizar información, visualizar datos, esto es muy importante, creamos dashboards, dashboards interactivos con información accionable, como hemos hablado, y luego permite conectar, pues, bueno, muchísimos orígenes de datos, ¿no? Y poder juntarlos y ponerlos a interactuar entre ellos para crear nuevas relaciones y poder visualizarlas, ¿no? Esto es una de las características de Power BI, ¿no? Vamos a poder trabajar con datos de distintos orígenes, ¿no? Y los vamos a poder, pues bueno, trabajar con ellos, ¿no? Bueno, aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Esto muchas veces se hace a través de las APIs, ¿no? Son como aplicaciones que permiten acceder a datos de determinadas empresas o administraciones públicas, ¿no? Son de forma legal, ¿no? Pero te permiten, ¿no? Conectar, digamos, dos softwares entre sí, ¿no? Es decir, para intercambiar datos, ¿no? Hay APIs, pues que lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Podemos usar scrappers o pueden haber APIs específicos, ¿no? Que a lo mejor te permite, pues, acceder a datos a datos abiertos de un ayuntamiento, por ejemplo, sobre lo que queramos, sobre algún tipo de información municipal que nos interesa para nuestros proyectos o los objetivos que tengamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, Power BI trabajamos los datos, se preparan y a partir de ahí, pues bueno, o los volvemos a enviar a Excel para continuar analizándolo de una manera un poco más tradicional con Excel, o bueno, o generamos nuevos archivos en PDF, o
lo subimos, ¿no? Y lo compartimos con toda la organización en dashboards, en tableros interactivos, ¿no? En tableros que otras personas van a poder utilizar, ¿no? Que es lo que hablábamos antes cuando decía los 3 perfiles, ¿no? El programador, el consultor de funcionalidades, ¿no? El que define la funcionalidad, pero luego el usuario, ¿no? El usuario de la organización que va a ser el que va a utilizar ese dashboard, ¿vale? Y yo como analista lo que hago es preparárselo, ¿no? Para que lo pueda utilizar. Y bueno, a partir de aquí, pues bueno, muy brevemente, no voy a adentrarme en esto. Power BI, pues bueno, tiene un editor de consultas donde podemos, aquí es donde definimos lo que queremos, donde conectamos distintas bases de datos, creamos pasos, bueno, tiene un lenguaje digamos, de parametrización que es DAX, ¿vale? Es parecido a las funciones de Excel, aunque aquí hay más opciones, ¿no? Entonces tiene su propia mecánica, con lo cual, pues bueno, esto, un usuario iniciado pues puede utilizarlo, pero esto es como Excel, ¿no? Hay quien utiliza Excel y nunca aprende una fórmula de Excel, pero bueno, lo puede utilizar y hacer muchas cosas sin saber fórmulas, y hay quien sabe fórmulas y hace más cosas todavía con Excel, ¿no? Pues Power BI es un poco lo mismo, ¿no? Si controlas estas funciones, pues bueno, puedes hacer más cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí pues tenemos lo que es el modelado de datos, ¿no? De presentar la estructura, las relaciones entre tablas. Y luego finalmente tenemos pues un poco la parte más espectacular o más conocida, ¿no? Que es las visualizaciones, ¿no? El cómo crear, si todo lo anterior está bien hecho y bien definido, cómo crear estos tableros interactivos de datos donde vamos a poder pinchar en una barra del gráfico y automáticamente todo el dashboard se va a adaptar a la opción que hemos elegido, ¿no? Y a lo mejor tenemos 4 variables en pantalla, pero pinchando en una de las categorías de producto, en una de las regiones o uno de los mercados, las 4 variables van a adaptar la información a la selección que hemos hecho como usuario, ¿no? Esta es la capacidad interactiva, ¿no? Y accionable, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que yo había previsto hoy contar, ¿no? Un poco un repaso un poco introductorio, ¿no? A qué es esto del Business Intelligence para alguien que no sepa de qué va, y bueno, ver un poco cómo ha evolucionado, cómo en los últimos años, como en tantas otras cosas, pues estamos en un momento de cambio, de transformación, cómo hay nuevas herramientas que cada vez más están entrando en las empresas. Y que bueno, y sin necesidad y que no es un tema de informáticos exclusivamente, ¿no? Esto es una gran conclusión, o sea, esto nos afecta a todos, ¿no? Porque afectan a los responsables de sistemas, a directores y responsables de saber qué información es la que hay que compartir dentro de la empresa, y luego afecta a los usuarios, ¿no? A cada profesional, porque vamos a tener que ir aprendiendo a trabajar con herramientas de este tipo. Luego, agradeceros la atención a los que os habéis conectado. Os recuerdo que en IDIME hacemos un programa de entrenamiento en inteligencia de negocio, precisamente donde vemos un poco lo que hemos visto hoy, lo desarrollamos a lo largo de 5 sesiones, y la siguiente edición empieza en abril. Ahora en abril comenzamos una nueva edición durante unas semanas. Las sesiones son cada 15 días, un par de horas, las hacemos online, y bueno, si a alguien le interesa, pues bueno, ahí tenéis mi correo, podéis contactar, o por LinkedIn, y bueno, si alguien está interesado, pues que nos pregunte, y bueno, si está interesado en participar, pues está abierto a todo profesional que le interese. Y bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutos, si queréis, voy a dejar de compartir. Vale, por el chat no ha habido nada, ¿vale? O sea que si tenéis alguna pregunta y queréis desactivar el micrófono, pues adelante. A ver. No veis ya la pantalla, ¿verdad, Marina? No. Te vemos a ti ya. Vale, perfecto. Es que se me ha empezado a saltar aquí, a bailar las pantallas. Bueno, no somos muchos, pero bueno, si alguien quiere preguntar o comentar algo, pues bueno, es el momento, ¿no? Así que en familia. Está muy interesante, ¿eh? Bueno, era muy introductorio. Igual si algunos conocéis ya este mundo, ¿no? Pues igual, pues bueno, ya lo conocéis, ¿no? Igual nos ha aportado mucho, ¿no? Pero bueno, como introducción, sí. Nosotros lo que estamos viendo en las empresas es que, bueno, hay mucha necesidad porque es verdad que se habla mucho de Big Data y de Data Analytics y visualización, pero a veces es verdad que parece que es cosa de informáticos, ¿no? Y pensamos que es una capacidad que va a llegar, ¿no? Va a ser una capacidad más que vamos a tener, ¿no? En el mundo actual. Pues sí, la verdad.
Bueno, pues oye, si no hay ninguna pregunta, tampoco te queremos hacer perder tiempo. Un placer, nada. Bueno, pues oye, muchas gracias, Marina, por invitarnos. Y si cuando subáis el vídeo luego alguien lo ve y tiene alguna duda o algo, pues bueno, que contactad con nosotros y ya está, ¿vale? Vale, fenomenal. Muy bien. Perfecto. Nada, Oye, muchas pasad un buen día. gracias a ti y a los vosotros. asistentes. A todos, Adiós. pasad un buen día. Gracias.